Dios. Thank you, God. Vamos a continuar hoy con nuestra serie. Es una serie nueva en realidad. We're going to continue with our series, this new series really, Arrancamos la semana pasada. that we started off last week. Esta serie que hemos denominado Love Like Jesus, Ama como Jesús. This series that we have titled Love Like Jesus. La semana pasada arrancamos con la primera enseñanza que titulaba Las personas amadas aman a las personas. Last week we saw the first teaching, which was those who are loved, loved others. Love people, love people. Love people, love people. Loved. Loved people, love people. Yeah, like that. That's good. Las personas amadas aman a las personas. Loved people, love people. Y pudimos ver a través de la palabra cuán amados somos nosotros. And we were able to see through the word just how loved we are. ¿A cuántos Dios los ama? How many of you God loves? Nos ama con locura el He Señor. loves us crazily. Ok, con esa respuesta And with that answer, somos llamados we have been called a amar a los demás. to love others. Aprendimos la semana pasada We learned last week que la medida del amor a Dios que nosotros mostramos that the measure of the love that we show towards God no necesariamente es el que Él espera. is not necessarily what He expects. Y decimos amar a Dios And we say we love y God, mostramos amar a Dios and we show that we love de God diferentes maneras. in different ways. Pero cuando vemos la palabra, But when we see the word, vemos que Dios basa, we see that God bases, God y bases pide que le amemos and asks us to love Him y que mostremos el amor hacia Él and show love towards Him en cómo amamos a las personas. in how we love others. Y nos hicimos la pregunta, And we ask ourselves, ¿cómo estoy amando a las personas? how am I loving ¿Cómo others? estoy amando a los que están a mi alrededor? How am I loving those who are around me? Porque eso muestra cómo amo a Dios. Because that shows how I love God. Difícil. Hard. Porque pasamos del concepto de amar a Dios Because we go from the concept of loving a God esa realidad práctica si lo estamos haciendo. to ¿no? that practical reality if we're Si actually usted doing no it. estuvo con nosotros o no estuvo conectado, If you weren't with us or weren't connected, en la página de YouTube está la enseñanza. on our YouTube page you can see the teaching. Ahí se puede poner al día con esta serie. And you can get up to date with this new series. Bienvenidos a todos los que están en línea. Welcome to everyone who's online. Un placer tenerlos conectados con It's a nosotros. pleasure to have you connected here with Vamos us today. entonces a iniciar la segunda enseñanza de esta serie, Ama como Jesús. Let's start the second teaching of this series, Loving Like Jesus. Sí, y estamos llegando a las Navidades. And we're close to Christmas. Y usualmente cuando entramos en la Navidad hay un cambio cultural. And usually when we start stepping into Christmas, there's a cultural change. Se empieza a notar no solo el clima, You can start seeing it not only in the climate, sino pues, en la televisión, but also on TV, en los moles, at malls, sí, en las tiendas. Todo empieza a cambiar. at shopping malls. Everything just starts to change. Ahí en noviembre empieza y ya se ponen a cantar la de Mariah Carey. In November, people start saying the Mariah Careys, All I want for Christmas todo lo que quiero para la Navidad is you. es tú. Y hay algo que pasa culturalmente And there's something that happens en culturally muchas de las casas de nosotros. in many of our own homes. Es que nos empezamos a ver películas navideñas. Is that we start seeing Christmas Sí, movies. como Mi Pobre Angelito. Like My Poor Little Angel. Oh God, no. My bad. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, dale la interpretación cultural, Padre. Mi Pobre Angelito. Home Alone. ¿Cuántos han visto Mi Pobre Angelito? How many of you have seen Home Alone? Es que si usted no se la ha visto, se la tiene que ver. Because if you haven't seen it, you just have to see it. Esta película, spoiler, I'm going to give you some spoilers right now. No, pues es que si no la ha visto, Because if estamos you mal, haven't pero, seen it, you're just behind. Esta historia sigue a la familia McAllister This is the story of the McAllister family en Chicago. in Sí, Chicago. es una familia grandísima It's a really big family con muchos niños. with a lot of Y entonces children. ellos empiezan a planificar un viaje navideño And so they start to plan a Christmas trip para París. to Paris. Y entonces la película empieza mostrándonos la dinámica de la noche anterior. And so the movie starts by showing us the dynamic of the night before. Y están todos ahí tratando, porque están todas las familias en la casa. Because all the families are in the same home. Tíos, sobrinos, eran como 20 niños. Uncles, nephews, like 20 Un kids, montón de adultos. a bunch of Era un adults. gran viaje familiar. It was a really big family Y trip. esa noche que están todos comiendo en la cena, And that pizza, night, when they're all eating dinner, hay una pelea entre los muchachos, ¿no? there's a fight that breaks out between the young Kevin, ones. que es Kevin McAllister, ese es el personaje And principal. Kevin McAllister, who is the main character, Es uno de esos tipo niños, the middle child. is one of those niños entre medio. ¿Sí? ¿Cuántos middle childs hay aquí? O sea, ¿usted es el hijo de en medio? ¿Cuántos If you're sí? the middle child, raise your hand. Hijo de en medio.
Es que Middle hasta, child. hasta el título suena es así como... Even the title sounds, ¿Cuántos hijos de en medio hay acá? How many middle Levantan children are bien la there mano, here? muchachos. Yo soy hijo Raise de it en on medio. high. Well, I ¿Sabe que hay know. un síndrome famosísimo del hijo de en medio? You know that there's a very particular syndrome of the middle child. Tendemos a ser ignorados They tend to be ignored porque somos los de en medio. because they're the ones in the middle. Es Kevin está más o menos en esa dinámica, So ¿no? Kevin's right there in that same dynamic. Bueno, se pelea, lo regañan a Kevin y lo mandan para el ático. Kevin gets punished and they send him to the attic. Bueno, entonces la mañana siguiente el reloj And the no next le morning, suena, no the suena el clock reloj. does not ring. Entonces los papás se despiertan. ¡Ay! So ¿Qué the pasó? parents are up and they're, Así como a algunos de ustedes les pasó hoy, just as some of you today in the morning, nos pasó hoy. happened to us this morning. Y ya tenemos que ir al aeropuerto. And they go, oh, we have to go to the airport. ¿Usted se imagina perder un viaje Do you imagine missing a de flight esa magnitud? of that Y magnitude? salen todos corriendo. And everyone's running and everyone's Y going. llegan las vanes que los van a llevar al aeropuerto. Y And the vans that are going to take them to the airport Y get meten there. las maletas, And they start putting in the suitcases. los niños. And they start putting in the y kids. entonces había una de las más adolescentes And one of the older youth encargada de contar los niños. was in charge of counting Y entonces everyone. empieza a contar tú. And so she starts counting. Cuatro, Da, da, cinco, da, da, seis, da, da, estamos, da. estamos. Oh, we're good, we're good. ¡Vámonos! Let's go. El problema es que uno de los niños que estaba en la fila era el vecino. The problem is that one of the children that was Sí, ¿se on the acuerdan? line was one of the neighbors. Entonces contaron al niñito del vecino. So they counted the neighbor as one of their own. El problema es que Kevin se quedó en la casa. The problem is that Kevin stayed Entonces home. sale la familia. So the family Y llegan leaves. corriendo al aeropuerto. They're running to the airport. ¿Cuántos son tardistas para los aeropuertos? How many aquí? of you get to airports late? ¿A cuánto les gusta así? No, estoy con la audiencia equivocada. I'm with the wrong audience today. No, no, porque es que aquí la audiencia llega 7 horas antes No, al no, no, aeropuerto. because Eso es lo the que pasa. audience here gets 7 hours before No, their no, no, es flight. que no vaya a ser No, 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 no. porque está shut down el gobierno. No vaya a ser que nos vayan a dejar. Don't- ¿verdad? Bueno, ya no está shut down. Don't el let it gobierno, that the pero- government was shut down that we miss our flight. ¿Cuántos llegan 4 horas antes? How al many of you aeropuerto? get there 4 hours before? Confiésese aquí. Just confess it. Vamos a orar por We're usted. going to pray for you. Y estos ya iban tarde, entonces And they were entre late already. se metieron todos al So they all just like got on. Entonces van en el avión a París, And they're on the airplane to ¿verdad? Paris. Y de repente sale esta escena And then suddenly there's this donde están los scene papás de Kevin, where the parents, Kevin's parents are there. están hablando They're talking. y dice la mamá, And the mom says, siento como algo aquí. I feel like Usted sabe las something mamás, ¿verdad? here. Que You know tienen moms? ese, ¿cómo le llaman a eso? that they have like Perdón? a sixth sense. Presentimiento. Oh. No, pero esta es una iglesia sana y bíblica. This is a sane and biblical church. No sé qué sexto sentido ni No qué estamos sixth Señor, sense por or favor, anything like that. por favor, ¿qué estamos diciendo aquí? What are we saying here? Ese presentimiento de mamá That ah, hunch. y que dice, sí. No, eso es lo que se comió ayer. Y dice, algo falta. And she says, something is Y missing. entonces el esposo, como buen esposo, And so the husband, as a good husband, no nah, falta nada. nothing's missing. No, yo siento aquí. I feel it here. Something's Cuando una missing. mamá dice, yo siento aquí, When a mom says, I feel it here, hay que prestar atención. you got to pay attention. Dice, no, y entonces el señor, And so ok. the guy's just like, oh, Y okay. empieza por la lista, ¿no? And he starts going through the list. Que si la cocina, That if the kitchen, era la estufa, the stove, dejamos que no apagamos el aire. that no we sé. didn't turn off the Ah, air. no, sí, No, yo no, me no, no, aseguré, yeah, no we sé did qué, all that, yeah. Y la señora dice, bueno, pues, And the lady's like, okay. y de repente. And then suddenly, Y entonces ahí pasa la escena y el niño se despierta. así. and then the scene cuts and you see the youth get up and just like, ah. Y en esta serie, And in this movie, no, en la serie esta. oh, and in this series, Este está metido en la película ya. I want to go watch it now. En esta serie, And in this series, le estamos pidiendo a Dios we're asking God que nos dé un corazón como el de Él. to give us a heart like His own. Porque para amar como Él, Because to love as He does, tenemos que reflejar el corazón de Dios. we need to reflect the heart of God. ¿Y sabe qué pasa? And you know what happens? Que algo falta. That something is missing. Así como la mamá de Kevin dijo, ¡ah! Just as Kevin's mom went, ¡El niño! the kid. Faltaba algo. Something was missing. Nos falta algo. Something is Y hoy missing. vamos a aprender And today we're going to learn a través del profeta Isaías through the prophet Isaiah qué puede ser what it could be, lo que le falta what is missing a nuestro amor por Dios. to our love for God. ¿Está por acá? Are you here with me? Leemos la palabra de Dios. We read the word of God. Vamos a poner entonces en pantalla We're going to put on the screens
Lo va a tener usted ahí en inglés. You'll have it in English on the screens, and we'll read it in Spanish. Me confirman, perdón, por favor. Isaías capítulo Isaiah 58. 58. Vamos a leer dos partes de este capítulo. We're going to be reading two portions of this text, Y quise que leyéramos en español de la Nueva Traducción Viviente. and I wanted us to be able to read in English from the CSV version, No, NTV. NTV. Bien. Preste atención, puede leer en inglés en pantalla. You can pay attention, it's on the screens. Diga conmigo, Kevin. Say with me, Kevin! Diga conmigo, falta algo. Say with me, something is missing. ¿Estamos listos? Are we ready? Dice así el profeta Isaías. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. 2. Sin embargo, se hacen los piadosos, el pueblo de Israel, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonarían las leyes de su Dios. Me piden que Dios, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta, Dios. Les diré por qué, les contestó. Es porque ustedes ayunan para complacerse a sí mismos, aun mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. 4. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. 5. Ustedes se humillan al hacer la penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas al viento. Se visten de tela áspera y cubren de cenizas. ¿A eso ustedes le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso es lo que agrada al Señor? No, versículo 6, verse 6. Esta es la clase de ayuno que quiero, dice el Señor. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Alguien tiene que decir, ¡ay! Amén. Amen. Ese último versículo está terrible. That last verse is Está terrible. fuertísimo. It's really Ya strong. vienen las fiestas, ¿verdad? The festivities are coming No soon. se ande escondiendo de sus seres amados y Don't hide familiares from your flesh and blood and your family que necesitan ayuda. that need help. Dices que algunos se aprovechan, pastor. It says that some of you, some of them take advantage of those things. En estos versículos el profeta Isaías In these verses, the prophet Isaiah está dando una lección is giving a lesson para enseñarnos a nosotros to teach us qué es lo que nos falta en nuestro amor a Dios. what we are missing in our love towards God. Yo no sé si usted ya sabe por dónde vamos, I don't know if you know where we're going through, pero los versículos son muy explícitos y but the claros. verses are very clear. Algo falta. Something is missing. Lo que está pasando acá, What is happening y lo here, pueden ver en el versículo 1, and you could see it in verse 1, es que Dios le está diciendo al profeta, hey, necesito que hables con contundencia. is that God is saying to the prophet, hey, I need you to speak boldly. Sí, necesito que les digas al pueblo qué es lo que está mal. I need you to tell the people what is wrong. Hay algo que falta. There's something that's Y missing. luego él entra y empieza a declarar y a explicar qué es lo que está pasando. And then he steps in and starts declaring and explaining what's happening. Es que tienes a un grupo de personas Is that you have a group of people que dicen amar a Dios, that say they love que God, dicen seguir a that Dios, say they follow que están God, dispuestos supuestamente a amar a Dios, that are supposedly willing to love God, pero que hay algo que no computa, hay algo que no está bien. but there is something that doesn't make sense, that isn't right. Eso, hay algo que falta. There's something that's Y missing. luego él viene y les dice a través del profeta qué es lo que les está faltando. And he comes and tells them through the prophet what is missing. Dice, ustedes
He said, you vienen al templo, come to the temple, vienen los domingos come on Sundays a las 12:30 de la tarde. at 12:30 p.m. No ustedes, esos son los del otro Not you, the servicio. next service. Los del otro servicio. Llegan y entran por ahí You come and you go through y those cantan doors las canciones. and you sing your songs. Alabaré, Uh, alabaré. How do I translate that? No, no la tiene que traducir. And I will praise, and I will praise. Ah, Alabaré. ¿eh? Y levantamos las manos. And we raise our hands. Sí. Es increíble. It's incredible. Uy, la presencia de All the Dios. presence of God. Woo, sopla en mí, Vierte de ti, Espíritu Santo. habita en mí. Hoy estamos, We're, así quedó de la conferencia joven. that's what happened after the conference, Después de servir. after serving. Y damos, y yo, sí, Señor, yo confío, aquí está mi ofrenda y mi diezmo. And we give and we say, here, God, I trust Y you with my amén. tithes and offerings. ¡Qué palabra! And wow, what a ¿Y de qué word. hablaron? ¿De qué hablaron? No sé, pero qué What did palabra. they speak of? But I don't know, but what a word. Las de Dios hablaron. The, Hablamos de Dios. we spoke of God. Y nos conectamos y yo así voy a un cohort. And then we connect ourselves and we say, I go to a cohort. Sí, Yes. yo voy a todos los servicios. I go to all the Yo services. intercedo. I Yo soy intercede. del equipo de intercesión. I am from the intercession team A las 5. at 5:30. Que, amén. Amen. Somos llamados a hacer buenas obras, Because ¿verdad? we are called to do good works. Sí, pero con un corazón saludable. Yes, but with a healthy Con un heart. corazón centrado en Jesús. With a heart that is centered in Jesus. No es lo que le estaba pasando a ellos. It's not what it was happening to them. Y entonces mire lo peor de todo el caso. And look at what the worst thing of all is. Que encima que el corazón de ellos no estaba centrado en Jesús. That on top of their heart not being centered on Vienen y Jesus, se toman el atrevimiento de reclamarle a Dios. they come and they start nagging to God. Pero, ¿qué onda? But what? O sea, tú no ves mi sacrificio. Are you not seeing my sacrifice? Tú no ves todo lo que yo tengo que Are you hacer not para seeing venir al servicio media hora tarde. All that I have to do to get to service half an hour late. Perdón, Sorry. nada. Sorry, nothing. Llegue a tiempo, por lo menos. Come on time, please. Empezamos a las 10, por cierto. We start at 10, by the way. No se pierda la alabanza. Don't miss worship. Por eso estamos aquí. That's why we're here. Y entonces venir y ellos vienen y reclaman. And they start nagging God. ¿Tú no ves todo lo que yo he dado? Do you not see all that I've given? ¿Tú no ves el sacrificio? ¿No ves mis ofrendas? You don't see the sacrifice? You don't see my tithes and offerings? Tú no nos tomas en cuenta, ¿verdad? You don't take us into account, right? Yo sí, Dios diciendo, oh, And God's just saying like, Dios santo, ¿qué he hecho? what have I done? Espérate. Wait. No. Están desubicados. You're out of place. Dígale al de al lado, desubícate. Say to the person next to you, get out of place. Ahora ubique al del otro lado porque ya desubicó al del Now otro get the lado. person on the other side in place. Dígale, ubícate. Go get in place. Estaban desubicados reclamándole a Dios. They were out of place, nagging God. Pero si yo te amo, But I love you. mira todo lo que hago para amarte. Look at all that I do to love you. ¿No es suficiente Is it acaso? not enough? Uf, qué dos déspota tú eres. Ay, sí, no sé. What a cruel God you are. Despotation, porque I don't don't know. know. What a cruel Despotate. God. Yes. Trust in yourself, buddy. You're the best translator we have. ¿Qué Dios más? Uy, qué sentido del humor más negro. What? You have such a dark humor, God. ¿Cómo es posible? How is it possible? Y en esta dinámica Dios le responde. And in this dynamic, God answers them. Y le dice, les voy a recordar cuál es su problema. He says, I'm going to remind you what your problem Es is. que ustedes están adorando verticalmente, Is that you're worshiping vertically, pero son ustedes los déspotas horizontalmente. but you are the ones who are cruel horizontally. Verticalmente ustedes dicen, Dios, te amo. Vertically, you say, God, I love you. Pero horizontalmente But están horizontally, maltratando a la gente You're mistreating people en el contexto de ellos. in their own context. ¿Cuál es la idea? What's the idea? Nuestra adoración vertical requiere compasión horizontal. Our vertical worship requires horizontal compassion. Dios nos está llamando God is calling la us atención y diciendo, to our attention and saying tú y yo podemos decir todo lo que queramos. that you and I can say all that we want, Presentarnos o hacer presencia en todas las reuniones que queramos. to show up to all the meetings we want Hacer todas las cosas que entendemos bíblicamente que son adoración a Dios. to do all the things that we understand biblically that are worship to God. Verticalmente podemos
en el papel estar a cuentas y bien adorando a Dios. Vertically and on paper, we could be in well-standing worshiping God. Pero él dice a través del profeta Isaías, chequeen cómo está el tema del horizonte. But he says through prophet Isaiah, check your horizon. Sus hermanos, sus hermanas, Your brothers and sus sisters, familias, sus esposos, sus esposas, your families, your husbands, your sus wives, vecinos, your neighbors, el extranjero, the foreigner, ¿sí? Como aprendimos la semana pasada. as we learned last week. Entonces, póngame aquí, así es el tema acá. This is what we're talking about. Si puede hacer un shot más abierto para que las personas puedan ver. Gracias. Entonces, queda claro It's clear que usted y yo somos llamados a literalmente adorar a Dios. Somos creados por ese that propósito. we are literally called to worship God. We were created for that purpose. Nuestra vida debe de ser una vida de constante adoración a Dios. Our life should be a life lived in constant worship to Tú God. y yo debemos de amar a Dios. You and I should love God Somos llamados a hacerlo. because we're called to do Y como Él so. nos ha amado, nosotros entonces podemos amar. And because He has loved us first, then we can love Him. Podemos corresponderle a Él. We can correspond that sentiment. ¿Hay alguien aquí agradecido con Dios por lo que ha hecho en su vida? Is there anyone here grateful to God for what Ok, He has done eso in es your life? suficiente razón para adorarlo a Él. Then that is enough reason to worship Him. Sí, para venir congregante, levantar las manos, Yes, to come, to congregate, to lift your hands, cantar yo sé, to sing, I know, porque yo lo he visto. because I have seen Dios lo ha it. hecho antes. God has done it before. Fantástico. It's fantastic. Yo vine a servir a la conferencia. So I came to serve at Voy a conference. servir en los eventos que me digan. I'm going to serve at all the events you tell Sí, me. yo voy a sembrar todo lo que usted quiera. Yes, I will sow how much ever you want. Todo lo hacemos para Dios. Because we all do it for Es nuestra God. adoración In our vertical. worship, in our vertical worship. Pero el profeta está diciendo, de parte literalmente del trono de Dios, But the prophet is saying, on behalf of the throne of God, tu adoración vertical, your vertical worship falta algo. has something that's missing. Falta tu compasión horizontal. It's missing your horizontal compassion. No puedes decir que estás ayunando buscando la presencia de Dios You can't say that you're fasting, searching for the presence si of estás God maltratando a tu esposa, if you're mistreating your wife, si estás maltratando a tu esposo, if you're mistreating your si estás husband, maltratando a tus hijos, if you're mistreating your a children, tus trabajadores, es el contexto que está acá. your workers. Ah, no, es que yo amo a Dios. Oh, because I love God. Y entras por acá, And you come in through here. entramos por acá, And we come in through here a esta casa, to this home porque somos familia espiritual, ¿verdad? because we're a spiritual family. Pero luego vas a tu casa But then you go natural, to your own home ¿m? Y cambia la escena. and the scene changes. Nuestra adoración vertical Our vertical worship necesita, needs, basado en la palabra de Dios, based on the word of God, necesita it ir needs acompañada to be accompanied with de una compasión vertical. a horizontal compassion. Mi muestra a Dios que lo amo My showing to God that I love Him se muestra en cómo amo a los demás. is shown in how I love others. ¿Todavía sigue acá con nosotros? Are you still with me? Yo puedo orar, I can pray, puedo ayunar, I can fast, puedo diezmar, I can tithe, puedo cantar, I can me sing, puedo congregar. I can congregate, ¿Y todo eso a Dios le agrada? Sí. and all of that is pleasing to God? ¿Somos Yes. llamados a hacerlos? Are we Sí. called to do it? Yes. Pero falta algo But something's missing que no podemos obviarlo that we can't just avoid porque Dios no lo ignora. because God does not ignore it. Piense por un momento, Think for a moment. ¿cómo estamos How are we en nuestra compasión in our horizontal horizontal? compassion? ¿Cómo estás? How are you doing? ¿Por qué es tan importante entonces? Why is it so important then? Para Dios, For God. no solo para nosotros, para Dios. Not only for us, but for God. Isaías está hablando de parte de Dios. Isaiah is speaking on behalf of God. ¿Por qué es tan importante? Why is it so Que important ese amor horizontal that horizontal love se añade al amor vertical que may tenemos be por added Dios. to the vertical love that we already have? Dos cosas, Two things. dos cosas. Two things. La número uno, Number one, que amar a los más vulnerables es una bendición. that loving those who are the most vulnerable is a blessing. Si no se dio cuenta todavía en el texto que acabamos de leer, If you didn't notice yet in the text we just read, la presentación que el profeta hace the presentation that the prophet gives como ejemplo del amor horizontal as an example of horizontal love es al más necesitado. is to the most needy.
al más necesitado. to the one who is the most Porque needy. para ellos en el contexto era importante. Because to them, the context was very important. Porque ellos estaban maltratando a la gente más necesitada de su Because they were cultura. mistreating those de who su were in most comunidad. need of their own Y community. es donde Dios trae el mensaje. And that's where God brings the message. Para ti y para mí puede ser cualquier otra persona. For you and for I, it could be just whoever else. Pero hay algo increíble But there's something incredible en el texto que continúa en los siguientes versículos. in the text that follows up in the next verses Que hablan de la bendición that speak of the blessing de amar horizontalmente. of loving horizontally. Porque todos sabemos acá Because all of us know que here nuestro amor hacia Dios no es en vano that our love towards God is not in vain y que bendice nuestra vida. and that He blesses our Es que lives. usted y yo sabemos que caminar en amor a Dios es increíble. Is that you and I know that walking in the love of God is incredible. Que estar enamorados con Dios es it's amazing. To be in love with God is asombroso. Que sentir la presencia de Dios en un lugar como este o en tu casa, That we may feel the presence of God in a place like this or in your own home mientras oras a solas, as you pray on your own. es increíble. It's incredible. Se siente una cosa que no sé cómo explicarla. You could feel something that I just don't know how to explain. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, When the presence of God cuando manifests el itself, Espíritu Santo te toca, when the Holy Spirit touches que you, nos transforma por adentro. He transforms us from the Es inside. increíble la obra de Dios en nuestra vida. It's incredible the work of God in our lives. Lo que sentimos al experimentar el amor de Dios es fantástico. What we experience when we feel the love of God is fantastic. Y estoy yo agradecido y espero que usted también agradecido con And I am Dios. here grateful, and I hope you are also Porque grateful with recuerde que el God. amor de Dios es costoso. Because remember that the love of God costs Somos something. amados con un costo muy grande. We have been loved with a very high cost. Pero hoy Dios nos está diciendo, Iglesia Community, falta algo. But God is saying today, community church, something is missing. Chequea tu corazón. Check your heart. Algo falta. Something is Y es missing. esa adoración, ese amor, It's that worship, that love al prójimo, to your neighbor, al que está al lado. to the person next to you. Mire lo que dice Isaías 58, siguiendo sus versículos del 8 en adelante. Look at what Isaiah 58 from verses 8 to 12 say. ¿Por qué es tan importante Because it's so important amar verticalmente, to love horizontally. horizontalmente? Ya estoy yo así. I'm already like this. Horizonte. Horizon. Deja conmigo horizonte. Say with me, horizontal. Good. ¿Por qué es tan importante amar horizontalmente? Why is it so important to love horizontally? Porque es una bendición. Because it's a blessing. Escuche lo que dice Look at what it says. el profeta. The prophet. Entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor va a responder. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz va a resplandecer desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. 11. El Señor les guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Dios santo. Amar de manera horizontal es una bendición. To love horizontally is a blessing. Yo quiero que usted agarre esos versículos I want you to grab onto those y verses se apropie and that you make them your a la own promesa que está Dios dando to the promise that God is giving in del them resultado que usted y yo obtenemos of the result that you and I can have al amar como Jesús. when we love like No Jesus. solo a Él, It's not just Him, sino a los que Él ama. but those who He loves. ¿Sí leyó ese versículo conmigo? Did you read that verse with me? ¿Está tomando nota? Are you taking notes? Mire lo que pasa. Look at what happens. Es increíble It's incredible que nosotros amar de manera horizontal, that when we love horizontally, la luz de Dios va a resplandecer. the light of God will shine, Significa que la oscuridad which means that darkness se irá. will fade away.
Dice que el Señor nos va a guiar constantemente, It says that the Lord will guide us constantly, que nos dará agua cuando tenemos sed, that He'll give us water when we que va a are thirsty, restaurar nuestras fuerzas. that He'll restore our strength. ¿Hay alguien con sed acá? Is there someone who's thirsty today? No hablo de sed física, I por don't. supuesto. I'm not talking about physical ¿Hay alguien en la thirst. oscuridad hoy acá? Is there someone in darkness today? Quiero que lo piense por un I momento. want you to think about it for a moment. ¿Hay alguien aquí que necesita sus fuerzas restauradas? Is there anyone who needs their strengths restored? Y puedes seguir leyendo el resto del versículo. And you can keep reading the rest of the verse. Y va a ver todos los beneficios And you'll see all the benefits que usted y yo recibimos al amar como Jesús. that you and I receive when we love like Jesus. No solo a Él, It's not just Him, no solo vertical, it's not just vertical, sino horizontalmente. but horizontal as well. Es increíble la bendición de Dios sobre nuestra vida. It's incredible the blessing of God over our lives. Y me encanta cómo termina el versículo 12. And I love how verse 12 Seremos ends. conocidos como constructores y restauradores de ciudades y de casas. We will be known as builders and restorers of homes Yo no and sé si usted cities. está recibiendo esta palabra. I don't know if you're receiving this word, Y espero que le caiga en lo más profundo de su corazón. but I hope it falls into the deepest depths of your Que heart. Dios abra tu entendimiento en este momento. That God may open your understanding in this moment. Pero lo que más necesitas But what you need the most se encuentra en nuestro amor hacia Dios can be found in our love towards God y hacia las demás personas. and towards others. ¿Usted sabe qué poderoso es ser llamado reconstructor? Do you know how powerful it is to be called someone who is a builder for God? What was that? I was working through it. Processing. Love it. Sorry. Restauradores. Restorers. Yo no sé usted, pero yo quiero ser llamado de parte del cielo un reconstructor y un restaurador. I don't know about you, but I want to be called a builder and a restorer from behalf of heaven. Que en mi casa se vea el amor de Dios manifestado, That in my home you could see the manifested love of God aplicado applied de verdad, truly, en la práctica, practically, que se note, that it can be noticeable, que se vea that it can be y seen, así poder ayudar a otros. and in that way to help others. Yo vi a estos jóvenes aquí ayer, I saw the youth here yesterday, ansiosos por recibir de Dios. anxious to receive of Pero God. nosotros no solo vemos a los jóvenes, But we don't only see the youth. al verlos a ellos veíamos a sus familias. When we see them, we see their families. Porque mire, Because Dios look, va a usar a alguien. God is going to use someone. A alguien va a usar. Someone. A usted. You. Y si no es usted, And if it's not you, a su esposa. your wife. Si no es su esposa, If it's not your el wife, esposo. your husband. Si no son los papás, If it's not your parents, los hijos, the children, los tíos, los abuelos. the uncles, Dios the va a usar a grandparents. He's going to use someone. Y si nadie está, And if no one's there, las piedras van a hablar. the rocks will start to speak. Usted y yo no podemos dejar You and I cannot. que una piedra se ponga a hablar por el amor a Jesús. We can't just let a rock speak on our behalf. No puede ser. We can't let that No, happen. yo me niego. Ese día no lo veremos nunca. I deny that day from ever happening. No. La creación habla, ¿eh? Creation speaks. Claro, la Biblia lo dice. The Bible says Pero it. las rocas no hablan. But the rocks don't speak. Usted ve una roca hablando, If you ever see a rock speaking, estamos mal. we're on bad Porque tracks. significa que no hay un ser humano Because it means that there's no human que being esté hablando de la bondad de Dios that is speaking of the goodness of y God hablando de Jesús. and speaking of Jesus. No va a pasar. It won't happen. Amén. Amen. Pero no puede pasar en su casa tampoco. But it also cannot happen in your own home. Porque estamos leyendo los beneficios, Because we're reading about the benefits. pero podemos ver las consecuencias de no hacerlo But también. we can also see the consequences of not doing it. Si nosotros amar de manera horizontal trae la luz de Dios a las relaciones, When we love horizontally, it brings the light of God to our relationships. al no hacerlo hay oscuridad. When we don't do it, there's darkness. Si al hacerlo When we do it, Dios renueva nuestras fuerzas, God renews our strength. al no hacerlo When we don't do nos las it, estamos gastando todas. we're wasting them away. Sin tener un ejemplo de dónde cogernos, una fuente de dónde cogernos para ser restaurados en nuestras Without fuerzas. having a source that we can grab onto to be restored. Cuando uno pone a analizarse lo complicado que son las relaciones, When you start to analyze how complicated relationships are, esto empieza a tomar un poco más de sentido. it starts to make a bit more sense. ¿Por qué es importante amar de manera horizontal? Why is it important to love horizontally? Porque es una bendición para Because it's a blessing for us. Es la vida que Dios nos promete. It's a life that God promised us. La segunda cosa para cerrar el día de hoy. The second thing to be able to close Me today, encantó. I loved it. Y es que al amar de manera horizontal, It is that when I love horizontally, ese amor que arranca en casa, luego al vecino, luego al extranjero,
That love that starts at home, then to our neighbors, and then to the foreigner. a los más vulnerables, To those who are the most como vulnerable, Dios nos ha permitido hacerlo. as God has allowed us to do. Esto crea una herencia, This creates an inheritance. marca la diferencia. It makes a difference. Quiero que sepa I want you to know que amar that to love de manera horizontal horizontally marca la diferencia makes a difference, generacionalmente hablando. generationally speaking. Que tú ames bien, That you love que well, tú ames como Jesús, that you love like Jesus, marca la diferencia. makes the difference. Ayer me contaba un amigo que también estuvo de Orlando acá. Yesterday, a friend from Orlando who was also here was telling me, Me estaba contando que nos conocimos hace 10 años. he was telling me that we met about 10 years Yo soy ago. malísimo con las fechas. I am horrible with dates. Entonces yo, de verdad. So I was like, really? Ya tanto tiempo pasó. So long ago? Y me dijo, te quiero compartir un testimonio. He said, I want to share with you a testimony. Ah, ok. He's like, okay. Nosotros estábamos hablando de una persona en ese momento, They were speaking of a person in that moment, chismoseando. being nosy. No, just kidding. Todo lo contrario. On the other hand, Estábamos hablando de un amigo que tenemos en común, we were speaking of a friend that we have in common que ha marcado nuestras vidas. that has marked our lives. Y entonces él se quedó, And so he stayed, o yo me quedé, mejor dicho, en esa parte de la conversación. or well, I stayed in that part of the Y conversation. luego él empieza a decir And then he starts to say que me quería compartir esto, that he wanted to share this with me, de cómo había sido él impactado. of how he had been impacted. Entonces, claro, yo estoy pensando en la persona, ¿no? So right, I'm thinking like the person. Y entonces me cuenta la historia que hace 10 años, And so then he tells me the story that 10 years ago, cuando él estaba empezando el ministerio, when he was starting in ministry, lo habían invitado a una conferencia. he had been invited to a conference. Y entonces en la conferencia él venía invitado como líder de jóvenes. And in that conference, he had been invited as a youth leader. Y entonces él entró ahí al cuartito, ahí el green room que le llaman, o And red so room. we went into a little room, a green room that they call it, Y entonces él no conocía a nadie. and he didn't know anyone, No conocía a nadie. no one. Y entonces se sentó en una esquina así, awkwardly, con el teléfono. And so he sat in a corner, piadosamente, Sí. con el teléfono, Y, the phone. y había un montón de pastores ahí. And there were a bunch of pastors there. Entonces él me cuenta y me dice, esta persona And so he tells me and says, this person fue la única persona que se me acercó. was the only person to come to me. Me dijo, se me acercaron muchos, A lot came close, pero esta persona fue la única que se me acercó but this is the only person who drew near y se puso a hablar conmigo and started talking to y me me pidió el teléfono. and asked for my phone number. Dice, "¿Y nadie más?" Me dijo, no, espérate. no And te he said, termino". really? No one else? He said, no, wait, Hay I'm not varias done. personas que me dieron su teléfono, There's a lot of people that gave me their number, pero la diferencia es que al día siguiente, but the difference is that the next day, de todos esos pastores que estaban ahí, of all those pastors that were there, los cuales conocí por primera vez, of which I met for the first este time, fue el único que el día siguiente en realidad me escribió. this was the only one who the next day actually texted me. Varios me dieron y les dio el teléfono, Many gave me their phone pero numbers, él me escribió but he texted me, y eso a mí me marcó la vida, and that marked my life. porque en un cuarto donde yo no cabía, Because in a room where I wasn't fitting in, donde estaba totalmente intimidado, where I was completely intimidated, con líderes y pastores with leaders and con pastors, muchísimo más tiempo de experiencia, with a lot more time experience, esta persona this person me marcó la vida. marked my Me life. dijo así porque me enseñó He said it this way because he taught me que Jesús me ama that Jesus loves me. y desde ese día And from that day, yo hago lo mismo. I do the Si same. yo entro a un lugar If I go into a y place veo a alguien en una esquina, and I see someone in a corner, sí, yo me acerco siempre a hablar con ellos. I will always draw Y close to entonces them yo and talk así, to them. yo iba manejando. And so I was driving, Digo, sí, y el amigo en común. and our common Yo friend, digo, no, es que nuestro amigo en común es increíble. and I was like, no, our common friend is just incredible. Yo sé, él también me marcaba a mí la vida. And I was like, yeah, I know he's also marked my life Y a él se lot. me queda viendo. And he stares at Me me. dice, no, yo no estoy hablando de él. He goes, no, I'm not speaking about Estoy him. hablando de ti. I'm talking about you. And I'm like, Oh, yo. oh, me. Soy malo con la memoria. en I'm serio. horrible with Ni memory. me acuerdo de la conferencia. I didn't even remember the conference. Y tomó un momento y me dijo, And he took his time and said, no, a ti te estoy dando las gracias. no, I'm thanking you. Porque donde yo no era visto, Because where I wasn't seen, donde yo sentía que no cabía, where I felt I didn't fit in, sentí que Dios te usó a ti I felt that God used you para recordarme que to Él me ama remind me that He loves me y que tiene un propósito para mi vida. and that He has a purpose for my life. Yo, wow. And I was like, wow. Cuando Él me dice que Él hace lo mismo con los demás, When He said that He does the same thing with others,
pensaba en el punto número 2 de hoy. And I was thinking of point number 2 for today. Es que amar como Jesús, It's that loving like Jesus, hacerlo bien, to do good, no solo vertical, sino horizontal, not only vertically but horizontally. crea un legado, It creates a legacy, crea una herencia. it creates an inheritance. Como amamos a las personas, How we love others no solo importa para el hoy, doesn't only matter for today, importa para el mañana. it matters for tomorrow. Esposos, como ustedes se traten entre ustedes, Husbands, how you treat each other, va a dejar un legado en sus hijos, it will leave a legacy in your children, porque ellos van a poder ver cómo es because they'll be able to see how it's done, y lo van a poder seguir haciendo. and they'll be able to keep on doing it. Pero todo tiene lo contrario, ¿no? But everything has its opposite. Hay consecuencias también. There's also consequences. Si no amamos bien, If we don't love well, tendremos que vivir esas consecuencias. we're going to have to live those Yo consequences. sé que usted dice ahorita, híjoles, está difícil la cosa. And you might be saying, this sounds very difficult. Si usted ahorita en vez de sentirse esperanzado dice que metida de pata, esto está Instead terrible. of feeling hopeful, you might be thinking, man, I have screwed up so badly. Me alegra que esté aquí Well, I'm glad you're here porque quiero recordarle because I want to remind que you usted y yo no somos perfectos, that you and I are not perfect. que podemos hacer lo mejor que podamos. And we can do the best we can, Sí, pero no somos perfectos. but we're not perfect. Hemos cometido muchos errores. We've made a lot of mistakes. Aquí todos somos culpables de no amar bien. We're all guilty here of not loving well. Aquí todos somos culpables de no amar como Jesús. We're all guilty of not loving like Pero Jesus. no es una excusa para nosotros seguir amando mal. But that's not an excuse for us to keep loving poorly. Dios nos perdona, God forgives us. Dios nos redime, God redeems us. Dios nos restaura God restores y us. cambia nuestras historias. And He changes our stories. Yo le mostré ahorita una imagen al principio de I was showing you an image at sí, the beginning para explicar lo vertical y horizontal. to explain the vertical and horizontal. Esa imagen era esta, That was this image, simplemente que la exploté. except I La just agrandé. made it bigger. Pero esta es la imagen original. But this is the original Hoy image. quiero recordarle Because I want to remind que you donde usted y yo nos quedamos cortos, that where you and I fall short, ya Jesús lo logró. Jesus already ¿Sabes accomplished que it. Jesús ya nos amó bien Did you know that Jesus already loved us en el well pasado? in the past? Ya eres amado bien. You've already been loved well. Por eso podemos amar bien. That's why we can love well. Y me gusta lo de el completo ejemplo horizontal vertical, And I love the complete example of the horizontal and vertical. porque al final es la dinámica de la cruz. Because at the end of the day, it's the dynamic of the cross. Que Jesús murió con sus brazos abiertos, Because Jesus died with his arms open wide, con ese corazón en la intersección. with the heart in the intersection. Ahí, There. por amor, For love. por ti, For you. por mí, For me. para So that que nosotros amemos como Jesús we can love like Jesus. y que nuestras siguientes generaciones And that our next generations amen como Jesús también. may love like Jesus Es too. un legado de amor. It's a legacy of love. Ese es el llamado, That's the calling. a amar como Jesús, To love like Jesus. porque las personas amadas aman a las personas. Because those who are loved love Y porque others. hemos nosotros entendido que sí, falta algo en nuestro amor, sí. And because we have understood that yes, there is something missing, Pero vamos a tomar la decisión but we're making the decision de escuchar la voz de Dios to hear the voice of God y empezar and to begin a cubrir y hacer aquello que no estamos haciendo el to día de hoy. cover and to do that we're not doing. ¿Usted recibe esta palabra hoy? Do you receive that word today? Vamos a estar de pie. If you could stand up. Jesús no solo nos enseñó Jesus didn't only teach us a combinar esta dinámica, to combine this dynamic, adoración con pasión. worship with passion. No, Él se clavó en la mitad No. He crucified himself in the middle para nosotros nunca olvidar esa imagen. so that we may never forget this Que image. nos recuerda que el corazón de Dios está en la mitad. That reminds us the heart of Jesus is in the middle. Él recibe la adoración vertical He receives the vertical worship y nos empodera para que nosotros and he empowers us so that we amemos de manera horizontal. can love horizontally. Amor y compasión. Love and compassion. Adoración y compasión. Worship and compassion. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus.